Dichosos los espectadores de este video. Nos presentamos, somos la familia vallejiana, número 5, estudiantes de la Universidad César Vallejo. En conjunto realizaremos una presentación teatral de la obra Cera, cuyo autor es el grandioso poeta y escritor César Abraham Vallejo. ¿Cuántos casos de problemas de ludopatía en la sociedad hemos escuchado? Muchas quizás. Un ejemplo de ello fue un hombre que sufrió un fuerte desmayo en Villa El Salvador al apostar un gran monto de dinero, para posterior sufrir un fuerte desmayo por la pérdida de su dinero. Es por ello que en esta obra se resalta un gran problema social, el cual es la ludopatía, el cual es presentado por nuestro protagonista, el Chino Chale, el cual no midió las consecuencias de ser un tramposo en los juegos. Todo esto presenciado por un narrador que nos cuenta los sucesos de esta historia. César Vallejo nació un 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú. César era un reconocido poeta que se considera el mayor exponente de la poesía en lengua española del siglo XX. Su obra se caracteriza por abordar temas como el dolor, la injusticia, la búsqueda de trascendencia. Algunas de sus creaciones más destacadas incluyen Los Heraldos Negros, Trilce y Poemas Humanos. De acuerdo a Coinet, nos enfatiza en cómo César Abrancito, como era llamado por las personas cercanas a él, vivía disfrutando de su niñez junto a sus padres y a sus hermanos en sus tierras acogedoras de Santiago de Chuco, donde nos dice que Abrancito pasaba su día a día recorriendo de su casa a los chácaras de sus padres y disfrutando de la naturaleza, del ambiente que te proporciona como es el campo. Sin embargo, como todos sabemos, el tiempo pasa y pues él se va formando cada día más y empieza a trazarse nuevos objetivos. Uno de ellos fue superarse académicamente. Infancia y educación de César Vallejo, cabe destacar el deseo de superación que él albergó desde muy pequeño. Además, el texto enfatiza la autenticidad y la rebelión que tiene en sus raíces él como Vallejo. También se dedicó a la docencia en su juventud y se dedicó cada vez más a la literatura, que provocó muchas controversias en su entorno, ya que su obra resaltaba su valor como figura literaria y su capacidad para poder desafiar las normas establecidas. También enfatiza la autenticidad y la rebelión inherentes a la personalidad del poeta, así como su deseo de superación, y a través de la educación fue como lo realizó. Además se llama mucho la atención sobre la polémica al torno de su obra literaria y la importancia de su legado literario en la literatura peruana y latinoamericana en general. Obra de 100 años de César Vallejo. En esta oportunidad podré hablarles sobre Escalas melografiadas, en lo cual es un conjunto de relatos y cuentos, los cuales fueron publicados por el mismo Vallejo en el año 1923. Algunos de estos cuentos son como Los Cainas, en lo cual nos cuenta la vida de una familia campesina de bajos recursos, centrándonos en la figura paterna de dicha familia y el desarrollo de la locura. También tenemos lo que es Cera, un apostador conocido como Chino Chale, que es muy tramposo, en lo cual no mide la consecuencia de a dónde puede llegar todo esto. También tenemos lo que es el unigénito, un amor difícil, en lo cual está en una pareja cuya relación termina en tragedia por un matrimonio inevitable. En 1923, el poeta César Vallejo lanza su segunda obra conocida como Fabla Salvaje, también conocida como Fábula Salvaje. La obra en sí fue denominada como una novela psicológica por lo interesante que esta obra argumenta. En resumen, la obra trata de un hombre que pierde la cordura por alucinaciones fantasmales que no puede explicar con claridad. Dios mío, estoy llorando por el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan. Pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada a tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios es él. Hoy, que mis ojos rojos hay candelas como en un condenado. Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte al universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerzas de rodar a la aventura, que puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. Elegimos este poema porque guarda relación con la obra, especialmente por su título Los dados eternos. Además de ello, porque trata de la muerte. Como sabemos, Chale está a pocos pasos de la muerte, ya sea por su viveza en el juego, los dados que él mismo creó, o los dos haces que lo
condenan a la muerte. El cuento Cera de César Abraham Vallejo fue publicado en Escala Melografía de 1923. Este cuento nos narra la historia de un abusador tramposo el cual no mide las consecuencias de sus acciones. Es por ello que se decide investigar más acerca de la estructura, los cambios y los datos importantes de esta obra. Según González Montes de 2011, nos indica que esta obra es demasiado explícita y llena de historia del lector, ya que muestra las acciones precisas de todos los personajes y la perspectiva del narrador. Por otro lado, se dice que César Vallejo habría arruinado uno de sus mejores cuentos al tratar de llegar a la perfección, ya que hizo demasiadas correcciones que se basaron en tildes y mejoras, según Silva, Santistema y Moreano. Además de ello, Klaus Cohn habría editado tal melografía donde encuentra Cera, dividiéndola en tres partes. La primera sería semejante a su primera versión, la segunda tendría la interpretación de Cohn y alteraciones de Vallejo, y la última tendría ya todas las correcciones. Destacamos la importancia de lectura de una obra literaria y cómo puede influir la interpretación del lector. Me gusta cómo puede mencionar al autor libreto, ya que tiene una visión modernista, y también la referencia del autor Manuel Pronaja, ya que es muy famoso por su habilidad de adaptar a su lenguaje y a su público objetivo. Además, se menciona a César Vallejo y su perseverancia hacia un buen ejemplo, ya que es como un escritor que puede evolucionar y mejorar su trabajo con el tiempo, y es un recordatorio que a la escritura es un proceso que hay que mejorar. La opinión de Mendoza Riva 2014 señala que el cuento Cera de Vallejo fue una obra innovadora, la cual fue foco de muchos críticos de la época hasta la actualidad, donde uno de ellos clasificó que esta se dividía en 4 etapas, colocándola así en la tercera, donde se le considera como un medio para poder mostrar su inquietud ante las dificultades de la sociedad. Ahora, ya que Cera es uno de los relatos considerados dentro del libro Escalas, del cual fue escrito por César Vallejo en 1923, se identificaron 12 textos donde la mitad fueron relatos y la otra mitad fueron líricos. Además, en Cera puede haber sido considerado uno de los mejores cuentos escritos por el poeta, por lo que en este cuento se tiene como tema principal el juego de los dados, lo cual a través del personaje principal que es Charlie representa una realidad de cómo este tipo de juegos de azar puede llegar a ser un vicio y una causa que puede hacer perder todo lo que una persona posee. Página 50. En estos textos recopilados destaca el impacto significativo del cuento Cera de César Vallejo, abordando diversos aspectos de su obra. Se menciona la necesidad de consultar fuentes bibliográficas y explorar la estructura que Vallejo solía emplear en sus obras para obtener un panorama completo. Presenta el enfoque objetivista de Vallejo y la controversia que rodea su obra, subrayando su valor como figura literaria y su capacidad para desafiar normas establecidas. Se destaca el compromiso profundo de Vallejo con su vida, su verdad interior y su habilidad única para expresar a través de la poesía. Además, se sugiere profundizar en la influencia de Vallejo en la literatura latinoamericana y su impacto en la poesía moderna, destacando como poetas que se inspiraron en él, como José Watanabe. La sugerencia final invita a los lectores a no leer la obra, sino también a entender cómo Vallejo transmitía intensidad emocional en sus escritos. Primer acto. Lima nocturna. Rayos. Todos los quinques de esta ciudad se encuentran cerrados y no he podido fumar. Solo queda una opción: ir donde Chale. Segundo acto. Yinque de Chale. Ahí ven, ahí. Ahí. Necesito esos dados, aunque me cueste toda la noche y mi sudor. Este Chale huele mal. Mejor me voy. ¿Qué es eso? Parecen dos piedras. ¿Son dos piedras de... ¿Acaso son dos piedras de mármol? Pensé que conocía lo suficiente a este tonto pero famoso jugador. Parece que... Dios mío, está creando dos dados. Ojalá valga la pena. Sé que lo hará. Tercer acto. Una tarde de invierno en el Palais Concert. Ese Chale es un tramposo. Todo lo que gana es por medio de trampa, creo yo. Yo presiento que suena muy bien a la mesa de juego, lo cual me es misterioso. Pero, ¿sabes? Extrañamente, los dados de Chale solo son usados por él y nadie más. Seguramente esos dados tienen algo. Cuarto acto. Sala de juegos. Wow, es muy tarde. Me pregunto, ¿cómo será capaz Chino Chale de jugar tan bien a estas horas? Yo voy a apostar 500 soles.
Toma tus 1500, señorita. ¿Qué rayos? ¿Cómo Chale está tan tranquilo? ¡Qué bárbaro! Siempre Chale tiene las mejores jugadas. ¡Qué rabia! Wow, es impresionante cómo Chale sabe dominar estos dados que él mismo hizo. Aunque me parece raro. Tal vez es por ello que siempre gana. Chale es un tramposo. He puesto de 1000 soles. Bien. Qué suerte la mía. ¿Y quién rayos es este? Es todo. Son 50.000 soles. Ese chino nunca lo había visto tan nervioso. Se me hace raro, la verdad. Antes estaba muy confiado. Y ahora parece una gelatina temblante. Me pregunto si ese extraño será el primero en ganarle a Chale para haber apostado esa cantidad de dinero. ¿Por qué Chale estará así? Si siempre gana. Así que tú siempre ganas, Chale. Rayos. Ahora, ¿cómo saldrá Chale este problema? Si él es siempre triunfante. Eso no parece ser muy bueno en este momento. ¡Un par de ases! Buenas tardes, profesora y compañeros. Somos el grupo 5. El día de hoy presentaremos a la psicóloga Carla Goncalves, quien será partícipe contestando algunas preguntas relacionadas a la problemática del cuento cero. Pregunta número 1. ¿Por qué se genera la ludopatía? Bueno, la ludopatía es un trastorno que suele estar muy asociado a otras comorbilidades, otros trastornos asociados. Suele estar asociado mucho con trastornos de personalidad. Estadísticamente, un gran porcentaje de personas con ludopatía suelen tener algún tipo de trastorno de personalidad, específicamente trastornos límite de personalidad, TLP, o suele estar asociado con trastornos antisociales o trastornos narcisistas. Y también suele estar asociado mucho con comorbilidades como depresión o ansiedad. Entonces, básicamente suele generarse por un trastorno ya subyacente, es decir, la persona ya es una comorbilidad, tipo de ansiedad o depresión por algún tipo de situación que le haya generado eso, y la ludopatía es como una consecuencia de ello y terminan realizando actividades ludópatas como una forma de reprimir todas esas situaciones que le están generando estrés. Ok, es interesante saber que hay varios indicios que puedan llevar a que una persona sea ludópata. Bueno, continuando con la pregunta número 2, ¿cuál es el tratamiento para las personas ludópatas? En cuanto al tratamiento, la ludopatía se suele utilizar diversos abordajes según la corriente del psicólogo que lo esté tratando. En mi caso, yo utilizo mucho lo que es cognitivo conductual, un abordaje conductual que básicamente se trata de trabajar los pensamientos disruptivos del paciente y cambiarlos. Se le suelen dar técnicas para reducir el impulso cuando sienten la necesidad de jugar. También se le suelen dar actividades de ocio agradables para la persona que puedan ser reemplazadas por las actividades ludópatas. Y básicamente lo más importante es tratar la base de la ludopatía, que fue lo que lo generó. Si lo es generado quizás por algún tipo de problema familiar, de ansiedad o depresión por algún trauma pasado, básicamente el tratamiento va a ser dirigido más que todo a la base o al origen que generó la ludopatía. Ok, muchas gracias. Continúa mi compañero. Muy buenas tardes, psicóloga Carla.
A continuación, yo le daré presente la pregunta número 3. ¿Cuáles son los síntomas que presenta una persona ludópata, no? Ok. En cuanto a la ludopatía, nosotros los psicólogos trabajamos y los psiquiatras también con el DSM, que es un libro de trastornos que nos indica, nos da los indicios de cada hecho, ¿no? En el caso de la ludopatía, el DSM-5 lo clasifica con 5 o 6 que debe de cumplir la persona para ser categorizada como ludópata. Entre eso está apostar cada vez más dinero, cantidades altas de dinero, cada vez va subiendo la cantidad. Esta situación interviene significativamente en su relación con familiares, amistades o de forma laboral, incluso poniendo en peligro su trabajo. También la persona intenta muchas veces tratar de abandonar el juego, pero no lo logra, se le dificulta bastante abandonar este tipo de juegos, y también suelen acudir a apuestas como solución al sentimiento de culpabilidad o ansiedad que les da precisamente esta situación. Básicamente nos guiamos a través del DSM o del CIE-10 para diagnosticar a las personas que deben de cumplir con esta cantidad de ítems. De las más importantes es, para diferenciarla de una persona que juega por ocio simplemente, es que esto afecte significativamente su relación, su vida diaria. Ellos pueden perder amistades con familiares, pueden alejarse de sus amigos y pueden hasta perder un trabajo por esta situación. Ok, entiendo. Culminando con esta entrevista, con la última pregunta, ¿cómo se puede prevenir la ludopatía? ¿Unas recomendaciones? Bueno, prevenirlo es un poco difícil, decir prevenir ciertos trastornos suele ser un poco complicado porque suelen darse de repente, de forma repentina, sin esperarlo, pero una de las mejores formas podría ser trabajar la situación que te está generando malestar desde su inicio. Es decir, si ya desde un inicio sientes que estás teniendo algún tipo de depresión, estás teniendo algún tipo de malestar, tratarlo desde la base para que no se extienda. Algo que puede ayudar a prevenir quizás es cambiar esas actividades por otras actividades más agradables. Y quizás en lugar de ir a jugar, cambiar esa actividad por quizás salir a trotar, o quizás ir a jugar otra actividad que no tenga que ver con apuestas. Básicamente cambiar esas actividades por otras actividades de ocio agradables pero más saludables. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, psicóloga, por su tiempo y por sus respuestas muy bien explicadas acerca de este tema, ¿no? Que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Estamos con mi padre, Manuel Higinio Torres Bolañer, y vamos a responder algunas preguntas incógnitas sobre la obra Cera. Bueno, empezaremos con la primera pregunta, que es ¿qué te ha parecido la obra? Bueno, la obra yo la he visto que es interesante, ¿no? Trata de un personaje que se dedica al juego, pero aún haciendo trampa, no puede jugar su destino. Ya. Ahora, ¿cuál ha sido tu personaje favorito? Bueno, yo creo que el personaje principal y el que se centra en la obra es Charlie, ¿no? Y lo considero favorito. Ya. Y para terminar, ¿has conocido a una persona así como el protagonista, como Charlie? Bueno, en todo este tiempo no he podido conocer a una persona así, ¿no? Pero hay personas que sí les gusta el juego, ¿no? Pero no he tenido el gusto de conocer personas que hagan trampa, que estén en ese, ¿no? Que arriesguen, lleguen al punto de arriesgar su vida para el juego. No he tenido oportunidad. Gracias. La obra Cera de Vallejo destaca por su superioridad respecto a otras, abordando el tema del juego de los dados, creando una atmósfera mediante un lenguaje y descripciones detalladas con Chino Chale como protagonista, un apostador tramposo y un narrador que transmite la escena con vividas descripciones. La historia nos sumerge en la sociedad ludópata de Lima en los años 20 y se invita a descubrir y disfrutar de este cuento, sugiriendo su búsqueda en librerías, bibliotecas o en línea. Gracias.